Un día, mientras vagaba como alma en pena por uno de esos lúgubres pasillos, se topó con unos niños que vestían el pijama del hospital, por lo que dedujo que serían pacientes. En sus rostros, a excepción de la ausencia de pelo, no halló símbolo alguno de enfermedad, sino que desprendían una felicidad y vitalidad con la que él no se sentía familiarizado. Al parecer, aquellos chiquillos que no debían de superar los 14 años de edad le acababan de gastar una broma a una enfermera, la cual corría enfurecida tras ellos. No podían parar de reírse. Su vida parecía fácil, pero su rostro pálido y pelón parecía decir lo contrario. En ese momento se dio cuenta de lo equivocado que estaba. No era una simple llamada lo que le debía rescatar de su particular infierno, sino la esperanza. Fue entonces cuando, tras pasar 45 años de su vida envuelto en la miseria, todo cambió. Las inocentes almas de esos niños le enseñaron la única constante que rige la vida. Todo ser humano del mundo arrastra sus propias desdichas. Lo que diferencia a unos de otros no es la cantidad o dimensión de sus desgracias, sino el ánimo con el que las afrontan. Justo entonces se dio cuenta de lo necio que había sido al no verlo antes. Pero en la vida las casualidades no existen, y algún día todos los errores de su pasado se convertirían en valiosos aprendizajes para su futuro. Volvió a la habitación donde yacía su mujer, le acarició el pelo y con un suave susurro le pidió perdón. Se sentía culpable por haber estado ausente durante tanto tiempo. Había vivido en un mundo donde él era el centro de todo, pero la realidad le había hecho ver lo equivocado que estaba. El centro de su vida no giraba en torno a él, ni a sus supuestas miserias, sino a ella. En ese momento, su pecera estalló, librándole de sí mismo. Cada mañana, antes de salir de casa para ir al hospital a visitar a su mujer, sacaba a pasear a Vida. Al haberse librado de ese recipiente que lo mantenía inmerso en su propio mundo, comprendió que ella también lo echaba mucho de menos. Al fin y al cabo, eran una familia, y les faltaba la pieza fundamental. Así que, en señal de disculpa por su infame comportamiento, empezó a dedicarle mucho más tiempo a la perrita. Una vez recorrido todos los recovecos ocultos del bosque que bordeaban la casa, dejaba a Vida sumida en un profundo sueño sobre el sofá. Preparaba un termo de chocolate caliente, tal y como solía hacer su mujer cada mañana antes del accidente. Cogía sus tazas, las cuales ella misma decoró con mucho cariño. La vida es un regalo, disfruta de ella cada día, había escrito en la de él, y la única receta para vivir es amar, en la suya. Y aunque las había leído día tras día desde el accidente, por primera vez pudo entender el profundo significado que ambas frases ocultaban. Siempre tiene razón, pensó mientras una sonrisa se le dibujaba en su rostro. Cuando abrían el turno de visitas, él ya estaba en la puerta esperando para entrar a verla. Se sentaba junto a su mujer y vertía el chocolate, que aún humeaba al destapar la tapa, en ambas tazas, con la esperanza de que aquel intenso aroma del amor la hiciese volver de ese mundo lejano en el que se encontraba. Y mientras él se tomaba el suyo, le contaba un cuento inspirado en sus vidas, que hechizaba toda la habitación. Un día en el que el cielo había despertado libre de la densa niebla que llevaba días acechando el amanecer, y bajo el radiante sol que las puertas de la primavera dejaban como indicios de su proximidad, sus ojos se abrieron. Él no podía creérselo. Su felicidad llegó a su punto álgido en aquel instante. Se quedó embebido contemplándola y atisbó una brizna de asombro y miedo en su rostro. Levantó su mano izquierda para tratar de colocarle un rebelde mechón de pelo tras la oreja, pero ella se alejó de él. Los médicos a las pocas horas constataron que había perdido parte de su memoria, por lo tanto, no lo recordaba y cabía la posibilidad que jamás volviese a hacerlo. Siempre tan positivos, pensó. Pero él, aún así, se sentía dichoso de volver a ver aquella mirada inocente y llena de luz que la caracterizaba. Su memoria era una nimiedad en comparación con el hecho de volver a verla despierta junto a él. Una vez en casa, todo se intensificó. La convivencia no fue, como suele decirse, pan comido, y tratar, como él tenía previsto, de fingir que nada había pasado, no funcionó, pero con el tiempo aprendieron a estar juntos de nuevo. Él le preparaba su chocolate cada mañana, le contaba historias y juntos paseaban a Vida, que había vuelto a ser una perra feliz. Ella percibía que su mamá estaba algo cambiada, pero al fin y al cabo era su madre humana y la amaba incondicionalmente, como solo un alma pura sabe amar.
Extendí mi mano para acariciar el suave pelo de Vida, y fue entonces cuando nuestras manos se unieron por primera vez desde el accidente. La miré intentando leer sus pensamientos y emociones. Ella leyó la frase que había escrito de su puño y letra, en su taza, y levantó su mirada hacia mí con timidez. «Éramos nosotros, ¿verdad?», dijo girando su mirada hacia la perra, que disfrutaba de las caricias de ambos. Afirmé con la cabeza. «¿Por qué sigues a mi lado, aun y sabiendo que soy una carga para ti y que no te quiero?» «No eres una carga, eres todo mi mundo, y sí que me quieres», dije convencido, «solo que no lo recuerdas. Tú me has dado todo lo que tengo en la vida. Fuiste capaz de tirar de mí cuando yo no lo hacía, y me sacaste del pozo de amargura en el que me estaba ahogando. Mi existencia había dejado de tener sentido, pero al ver que te perdía, me di cuenta. Tú eres mi vida». Y después de unas 100 tazas de un excelente chocolate caliente, dije con una sonrisa pícara, «Estoy seguro de que recordarás qué fue lo que te enamoró de mí». Bajó su mirada hacia su taza. Su rostro se había sonrojado de repente, quizás, pensé, por la temperatura del chocolate, y con un hilo fino y dulce de voz me dijo, «Creo que lo estoy empezando a recordar». Y aquella mirada que jamás pensé que volvería a ver me deslumbró. Volví a ser ella. Acerqué mi mano hacia la suya, y al sentir la suavidad de su piel en contacto con la mía, fui consciente de lo que estuve a punto de perder.